Esto es Página 13, lunes de política, junto a Quique Mujica, Caneo Cavallo y Rocío Montes en Tele 13 Radio. Super lunes y el... Oye, ¿cuándo es 8M, Rocío? El domingo ya es 8M. Es el domingo, es el Día de la Mujer. Va a haber El Día de la Mujer. mucha gente en la calle. No es claro, porque el domingo la gente prefiere hacer otras cosas. He oído distintas tesis respecto de si esto impulsa o no que sea domingo, pero bueno, estamos en un contexto, efectivamente, que hace prender las alarmas de preocupación de algunos, ¿ya? Porque efectivamente, a ver, va a ser a 3 días del inicio de un gobierno que ha tenido dificultades con las mujeres. Recordemos que Kast no le fue bien con los jóvenes y sobre todo con las mujeres jóvenes en su anterior candidatura. Y en esta tomó una estrategia muy inteligente, ¿cierto? No hablar de aquellos temas, aunque ha señalado varias veces, perdón, que él sigue pensando exactamente lo mismo respecto, sobre todo, de las libertades individuales, derechos reproductivos, etcétera. Claro, pero él cambió el eje, obviamente, Totalmente. al instalar la seguridad y el gobierno de emergencia y la seguridad, que es algo que al final afecta a las mujeres. Claramente. O sea, las mujeres que se sienten con susto en la calle, dónde están sus hijos, O sea, la agenda Oye, las mujeres también votaron. es la muy delincuencia. femenina la agenda de la delincuencia. Y Sí. las mujeres finalmente le dieron su voto también. Claro. O sea, en torno a estos temas, Claro. menos en las mayores de 54 años, ¿ah? Es uno de los segmentos de la población que le fue peor, en las mujeres mayores. Qué raro. Sí, según miraba en la prensa el análisis. Bueno, este es el contexto en que se va a realizar la marcha del 8M el domingo. Hay varias actividades. La convocatoria es a las 10 en Plaza Italia, la marcha empieza a las 11. Paralelamente va a haber actividades en La Moneda con la ministra Orellana, el presidente Boric, etcétera, ya despidiéndose. Y al mismo tiempo también el mundo académico se está juntando, se está pensando en torno a esta fecha. Por ejemplo, el 9 de marzo, el día lunes ya, hay un seminario, un encuentro que se llama, miren, ¿qué está en juego para la vida y la libertad de las mujeres en Chile? ¿Ya? ¿Quién convoca eso? Convoca Vigilia, ya que es una organización, bueno, ahí va a estar Lidia Casas de la Universidad Diego Portales, perfecto. Claudia Sarmiento, ¿cierto? Del estudio de Sarmiento, Walker y García Abogados, Macarena Lara, de Abofem, etcétera. Bien. Y en el fondo esto, ¿no? Que está en el ambiente, historia en primera persona para leer las señales del nuevo ciclo político, ¿ya? Ahora, ¿cómo interpretar la cantidad de gente que va o no a la marcha, ¿ya? Yo creo que, a ver, no va a ser la del 2020. Esa fue tremendamente masiva, entre otras cosas, porque veníamos del estallido, ¿se acuerdan? Claro, o estábamos en la mitad, digamos. Y fue justo. Exactamente. Justo antes de la pandemia, Y fue hubo justo mucho antes de la pandemia. discusión si era responsable o no ¿Se acuerdan? ir a esa Claro. marcha, y por otro lado, en teoría era el inicio de la nueva ola de manifestaciones. Claro. Digamos, era la continuación del estallido. Y que Asiches dijo que había que ir con 2 metros por delante Sí. y para el lado y para atrás. Pero ir. Sí. Me Claro. encanta este Chile cómo cambia de un Increíble. momento a otro, ¿ah? Porque efectivamente ahí Isquia Siches fue como líder del Claro. colegio médico, ¿cierto? Ahí hubo una pelea terrible por las cifras, porque, como siempre, porque nunca hemos establecido bien cómo poder medir la cantidad de gente, pero bueno, 2 millones decían las organizadoras, los técnicos de la UC 800.000, Carabineros 150.000, o sea, bueno, había una diferencia bastante grande. Pero tampoco va a ser la del 2025. La del 2025 fue bien pobre la marcha, La del año pasado. la del año pasado. Entonces, evidentemente, va a ser más grande que la del año pasado, pero difícilmente llegue a la del 2020 e incluso la del 2022, donde el oficialismo y sobre todo las ministras mujeres se desplegaron bastante en la calle. Yo creo que la ministra Orellana, que viene de ese mundo, ¿ya? Ella salió de una organización feminista, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es una organización muy respetada en ese mundo, ya no pertenecen tanto ahí. A ver, ¿a qué voy con esto?
Que yo creo que este mundo, el que sale a marchar, es bastante más transversal que las organizaciones y los partidos políticos. Claro. O sea, todos conocemos a la gente que se está organizando en los colegios, etcétera. Entonces es difícil medir que esto sea un a favor de Kast, si hay poca gente en la calle, o un contra Kast, si hay mucha gente. O sea, yo creo que es un momento, sí, para evaluar el poder, el nivel de organización de la sociedad civil, por ejemplo. ¿Ya? Pero vamos a estar atentos a lo que pase ese día, porque las organizaciones tienen un concepto, están en alerta, eso es lo que plantean. Ni un paso atrás, ¿ya? Ahora, ¿qué tanto permea esto en la sociedad? Lo vamos a saber el domingo. Y también la pregunta es como, ¿cuál es el cierre de gobierno desde el punto de vista de un gobierno feminista? Sí, bueno, la ministra Orellana ha estado bien desplegada en la prensa. Ayer mismo se publicaba una entrevista en The Clinic donde daba algunos conceptos que a mí me llamaron bastante la atención, y uno de ellos era que como que la movilización en el fondo no se puede entender como politización. O sea, le preguntaba a la periodista Isabel Brandt, ¿el malestar de las mujeres entonces se fue a cualquier lado? Sí, pues, efectivamente, y lo vimos en las últimas presidenciales, ¿no? No se puede pensar que las mujeres en la calle son necesariamente politizadas, y menos aún que sean de un determinado sector político. Y ese es un punto que ella reconoce, y me parece súper interesante respecto de la entrevista, donde hace una pasada larga ya sobre los proyectos de ley que se aprobaron, los que quedaron en el camino. Tenemos a la cuna, imagínate, desde hoy ya empezando a debatirse con prácticamente nulas posibilidades después de que la UDI cerró la puerta la semana pasada, ¿no? Claro. Y quiero poner el foco en la ministra, la nueva ministra de la Mujer, Judith Marín, a la que no hemos escuchado, Consuelo, Quique, Escanio. No hemos sabido qué piensa. Bueno, sabemos qué piensa por estos anteriores de su biografía, el papel que ha tenido como más bien activista o como evangélica profunda, ¿no? Muy creyente, muy conservadora. No la hemos escuchado. Y un debate fuerte que hay en este mundo, sobre todo el mundo de la derecha, del próximo oficialismo, es si conviene o no que ella hable antes del 8 de marzo. Hay quienes piensan que tiene que hablar porque cualquier cosa que vaya a pasar el 8 de marzo va a sonar a una reacción, ¿ya? Lo que sí es que no tendría que hablar entonces. No, que sí, o sea, que en el fondo hable antes para que lo que pase no aparezca ella como respondiendo a los hechos que ocurran el domingo. Claro, así como, o sea, declarar su postura, y básicamente su postura es la que ha adelantado, bueno, el propio gobierno, pero también gente muy cercana a ella como la presidenta del Partido Social Cristiano, que no se van a tocar los avances que se han conquistado hasta ahora, aunque ahí hay un paréntesis, ¿eh? Al menos en la primera etapa, es lo que dicen incluso en la derecha, porque va a haber algún momento en que se le va a tironear. Lo que iba a plantear, el 13 de marzo está programada una exposición de ella en Icare. ¿Ya? Exactamente. Icare inaugura, conoce a tu ministra. 13 de marzo a las 8:30 en la sede de Icare, y es la primera ministra del gobierno que va a inaugurar, digamos, este espacio. Así que va a ser súper interesante. En Icare. En Icare. Eso uno podría pensar que quizás se tire por Salacuna, se tire por empleo femenino. Yo lo he escuchado que el gobierno va a derivar al Ministerio de la Mujer Salacuna. Claro. Lo va a sacar de trabajo. Para que ella esté concentrada en esto y no se esté preguntando por el aborto. Claro. Para que pueda tener una agenda femenina. Y con brillo. Con brillo, sin meterse en las patas de los caballos en los otros temas. Y además toca el tema de la maternidad. No, pero es inteligente sacarla de trabajo también, porque con trabajo inmediatamente se pone el foco en el costo. Claro. En la pyme, en el empresario, claro. Está bien hacerlo. Yo fíjate que creo, no sé, Rocío, tú conoces más el tema, pero yo diría que de los componentes, digamos, del programa de gobierno, el de la mujer es el que mejor realizó, tal vez. Más allá del juicio que uno tenga sobre los ministros específicamente, pero creo que es donde más
donde más se cumple, en cierto modo, la promesa, ¿no? Ujú. Tal vez no es evidentemente lo que espera el sector como maximalista del feminismo, que O siempre... las organizaciones, más bien, o claro, las claro, claro. organizaciones. Pero yo creo que lo hizo razonablemente bien en este campo, fíjate. ¿Sí? O No sea, sé qué piensas tú. cuidados, me parece que es una ley que salió hace poquitito y que le cambia, que le cambia harto Sí. la vida, principalmente a mujeres, que son las que cuidan. Reforma previsional, con un enfoque muy potente en mujeres. Bueno, claro, y la ministra Orellana lo ha planteado, o sea, aquí hay determinadas cosas que son bien difíciles de sacar, por ejemplo, el cambio de la norma en objeción de conciencia para el aborto en 3 causales. Eso fue una pelea muy complicada y que se manejó desde el Ministerio de la Mujer con mucho tino y mucho timing, porque lograron que finalmente que los republicanos no las llevaran al TC porque estaban en medio de la campaña, o sea, se logró eso. ¿Y qué significa eso? Que básicamente se le otorga a la mujer las posibilidades de poder abortar, aunque haya objeción de conciencia. Tienen el deber el Estado chileno de que en un centro asistencial se le practique este procedimiento y no necesariamente viajar a Santiago, lo cual es muy radical. Está bueno. Claro, siempre tiene que haber alguien en las cercanías disponible para Exactamente. hacerte el procedimiento Claro. y no tener que trasladarte y en ese traslado eventualmente quedarte fuera de plazo. Ahora, Por ejemplo. Claro, tanto en el actual oficialismo como en la derecha, lo que se cree es que nadie va a tocar, y sería muy tonto de parte del gobierno meterse a este tipo de temas, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos en una primera etapa, y nadie cree que eso vaya a ser así. Pero bueno lo que hiciste ¿Ya? en una primera etapa. En una primera etapa, porque en algún momento hay sectores que son más Y conservadores que nos van a salir a hablar y que van a exigir determinadas cosas. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Alguien que conoce estas complejidades me lo decía, bueno, presentando quizás un proyecto de ley que quizás no tenga que ver tanto con los derechos sexuales y reproductivos, sino, por ejemplo, con el tema transgénero, en el fondo dejar calmado al mundo más, qué sé yo, más evangélico, más Ahora, digamos que ultraconservador. el gobierno de Kass está contenido con esos temas. No piensan muy distinto a los evangélicos. O sea, No, por ello, claro. si tuvieran el poder, sacarían el aborto en 3 causales mañana. Bueno, nosotros entrevistamos a Gonzalo Rojas, por ejemplo, en El País hace un par de meses, Antonio Laborde, y él planteaba que van a ser temas que se van a empujar porque son temas que se creen. Ahora, Kass ha mostrado que es bastante pragmático, entonces yo creo que, Pero a las ver, se va a mayorías enfocar. marean, ¿eh? ¿Ah? Las mayorías de repente marean. Bueno, por eso, claro, claro. Ahora, Sí, lo que... pero uno se pregunta ahí, ¿cuál es la segunda etapa? ¿Hay segunda etapa? En la ¿Cuándo? época de elecciones, por ejemplo, quizás una última etapa más que una segunda. ¿Te fijas? La época de elecciones. No, porque es que la cantidad de problemas que va a tener No, el totales. gobierno Claro. de atrás, digamos, sugiere que eso no va, digamos, Es que nadie por suerte está- va a durar 4 años. Nadie está hablando en las micros del Transantiago del aborto. No, No, eso, No. eso también es bastante consensuado, ¿ah? Que no son los temas que evidentemente hoy día están movilizando. Ahora Claro. este país cambia harto. Totalmente. no, pero es interesante que haya puesto una ministra que es, digamos, militantemente evangélica, ¿verdad? Porque ese es un mundo que está más en contacto con el mundo popular. Sí, pues totalmente. Y fue un gesto que él no quiso claudicar, ¿ah? Lo que Claro. yo sé es que le habían propuesto otras opciones porque ¿para qué poner la mujer evangélica justo en el Ministerio de la Mujer? Suena como un poco provocación, ¿no? Claro. Pero él no cedió en eso porque el interés de él era hacerle el gesto a este mundo. Ahora, es bien interesante el papel. ¿Quién es la subsecretaria? Daniela Castro, RN. Viene de la Municipalidad de Santiago, muy cercana a Desbordes y también muy cercana a Paulina Núñez y a este mundo de esa generación, Marcela Sabat, etcétera, Son más liberales. que son Son las más RN progre, claro. progre, liberales en estos aspectos, más cercanas al feminismo clásico, etcétera. Entonces va a ser bien interesante. Oye, Rocío, perdona. Sí, sí. Es que, ¿qué pasa con el elefante en la pieza cuando hablamos de feminismo y de qué pasó en este gobierno? Que me parece a mí que es el caso Monsalve. Totalmente, totalmente. Y ahí,
Sí, ahí salieron bien Claro. trasquilados. ¿Ah? Bien trasquilado. Sí, Sí. bueno, ahí la ministra Orellana llegó a presentar su renuncia, ¿cierto? Y ha sido como la gran mancha, ¿no? Es que ella, por lo que supimos, se enteró. Ella estaba de viaje. Estaba de viaje, Y se enteró por un mensaje. claro. Entonces, no hacía sentido. ¿Y cuánto podría haber cambiado todo esto si hubiera estado ella en la mesa? O decía, no, es que está de viaje, bueno, en el Zoom. ¿Ah? ¿Cuánto podría haber dicho, sabe que es mala idea mandar a Monsalve a Un Concepción gobierno, a en hablar un con su gobierno familia? que, de acuerdo al presidente, era el primer gobierno feminista de este país, cosa que, bueno, es relativo. Y en un concepto que la ministra Orellana, entiendo, no compartía del todo, pero bueno, se instaló así. Totalmente. No hay entrevista en que la ministra no haya tenido que contestar sobre ese asunto. ¿Ah? Qué fuerte, ¿ah? Es fuerte y probablemente a nivel colectivo ha sido como la principal mancha de este gobierno, justamente por las altas expectativas, Claro. porque se trataba de un gobierno que partió con más ministras, recuerden, con Irina Caramano sacando el papel de primera dama, ¿cierto? Claro. Que ahora se repone y más aún, Y ahora Kass van a vivir ahí. Van a dormir ahí. Sí, van a dormir ahí. Van a dormir en las dependencias de la... No, sí, es que Chile es Van a bien dormir loco, ¿no? en el gabinete. Ya no tiene oficina, En el nada. gabinete de Irina Caramano. Exactamente. Aquí estuvo Irina Caramano. Es que Qué loco igual. es cinematográfico, Es Chile. buena. No Chile. se puede decir. Ahora sí, yo tengo, con la agenda feminista del gobierno actual, con lo feminista que se autoclasificó al principio, yo creo que no hicieron tanto. ¿En qué sentido? Que cuidado y reforma previsional lo podría haber hecho el gobierno Piñera. Ah, sí. O sea, digo, aborto libre era un tema para... Ya, pero también- Ya, pero es que se rieron tanto también Sí. de que todo era tan performático, que las caletas con perspectiva de género. Que Bueno, eso fue un hito. Eso fue un hito, hito. pero las caletas con perspectiva de género no era malo. Era que también pero- hubiese baños de mujeres en lugar donde cuando había mujeres trabajando en las caletas, tenían Sí. que ir a los baños, con todo respeto, asquerosos y chorreados de los Sí. hombres, Claro, pero dice- que son mucho más desordenados en el baño que nosotras. Masifiquemos Ah. el baño para mujeres. Bueno, pero es que La en perspectiva una, de género- en una manera de Ahora no solo en la relatar. caleta hay que poner En todas perpe- partes. De partida hay lugares de Santiago que hasta hace muy poco tiempo no tenían No, increíble. baño de mujeres, como el Café Haití. Un lugar que a mí me encanta visitar No tenía idea. y que no tenía baño de mujer. Pero llamarle, Los claro, estadios. hay algo como con llamar a todo, con esta como rimbombancia Además, ya del lenguaje. veníamos cabreados ya con todo el lenguaje. Veníamos de cabreados la- con el lenguaje de la convención. constitucional, pero a lo que Ah. voy es que quedó como una caricatura. La perspectiva feminista de la Cancillería, Claro. por ejemplo, la política turquesa, Turquesa. creo que era. Entonces, todo tenía como... De Antonio Orellana, claro. De Antonio Orellana, que por lo más venía como... Urrejola, perdón. Ay, sí, Urrejola. Mm. La Antonio Urrejola, la canciller, que tenía toda una trayectoria en temas de derechos humanos y qué sé Que yo. cayó además porque la grabaron a la Internacional. mala. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, pero eso era cosas de política, no tiene que ver con ser... Ahora yo creo que feminista o lo no. que ha pasado es que la ministra Orellana, el gobierno en general, ha quedado bien peleado con el mundo de las organizaciones feministas. O Ah, sea, por sí. ejemplo, la coordinadora 8M, que es la que convoca y coordina, como dice su nombre, a las distintas organizaciones, no es amiga, cercana, defensora del actual gobierno. De hecho, salió hace un par de semanas un artículo en La Tercera donde contaban estas tensiones y las dirigentes eran bien fuertes. Ahora, no Lo mismo pasó en olvidemos... cultura, ¿eh? Claro, Lo mismo pasó en cultura con este gobierno. no quedaron todos olvidemos, cabreados. no olvidemos Sí. que la coordinadora 8M sí tuvo presencia en la Convención 1 Sí, pues. y el papel que cumplieron fue tirado para malo, ¿ya? por decirlo de alguna pa' malo. forma. Claro. Así que eso, y bueno, lo principal es que están todos en el mundo de la organización, y los que entienden, no digo la gente en la calle, atentos sobre todo, comillas, al ladrillazo administrativo que puede hacer paralizar ciertas cosas. Que no se hagan en términos de leyes, sino administrativamente, como por ejemplo
no echar a andar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que requiere de un mecanismo, de una forma, o que se complejice otra vez el tema del aborto de 3 causales. Sobre todo eso, pero bueno, reitero, en una primera etapa o una larga etapa del gobierno, nadie piensa que sea inteligente meterse en estos asuntos. Sí, po. En los detalles de los decretos Exactamente. se esconde el diablo. Sí. Esto es Página 13, la revista radial de Tele 13 Radio. Hoy junto a Ascanio Cavallo, Rocío Montes y por supuesto junto a Quique Mujica en estos lunes de política. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl.